Vamos a prepararnos en esta mañana para estudiar o leer la palabra del Señor y que se lo impida que podamos abrir nuestras Biblias en la segunda carta de Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo. Vamos a estar leyendo versículos 1 al 8, segunda Timoteo 4, 1 al 8. Cuando lo tengan, estar leyendo juntos este texto. Si no hay nada que se lo impida, nos podemos incluso poner de palabra del Señor. Vamos a leer todos juntos segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 8. ¿Ya lo tenemos? Ok, vamos de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Te pido la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima la enseñanza. Llegará el tiempo en el que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán los que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo. Mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio, los que esperan con anhelo su venida. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque hoy nos has dado un nuevo día en congregarnos juntos, cantar, Señor, estas alabanzas que acabamos de hacerlo, Señor, reconociendo quién tú eres y lo que tú. Gracias por eso también en torno a tu palabra, Señor, a escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Por eso, Señor, oramos estar atentos, Señor, a que podamos tener la mejor disposición, a pesar de las dificultades que nosotros podemos estar lidiando, Señor, en que podemos tener acceso a la palabra del Señor, a que podemos leerla, comprenderla, Señor, ser guiados. No se normalice en nosotros, sino que siempre tengamos la capacidad de asombrarnos, de agradecer el hecho de que tú no, que no somos, Señor, nosotros no tendríamos por qué recibir consejo de parte tuya, pero tú, Señor, en tu misericordia, a ver esto como otro regalo más, Señor, que tú nos das, Señor, el poder escuchar, entender, Señor, tu palabra, cada uno de nosotros. Guíanos, Señor, a que podamos realmente poder ser edificados a través de ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Imagínate por un momento que completamente llena de humo, una habitación llena de humo. No sé quién ha estado en una situación como esas alguna vez. Y las alarmas de. Pero la mayoría de las personas que están allí
no se dan cuenta del peligro inminente que hay allí. Están quizás diarias sin saber que sus vidas están en peligro inminente. Ahora imagina que tú eres el único que está llena de humo. Tienes dos opciones en esa situación. La primera, quedarte calladito, permanecer en silencio. O todas tus fuerzas para salvar a quienes están atrapados. Esta, hermanos, es una imagen del mundo en el que nosotros vivimos. Perdidos, y eso lo sabemos, caminando hacia la destrucción eterna. Y nosotros, como creyentes, conocemos la única salida: el Evangelio de Cristo Jesús. La urgencia, hermanos, de esta misión no puede ser exagerada, nunca va a ser exagerada, así como que vas a pegar para que la gente se pueda salvar de ese peligro. La proclamación del Evangelio, hermanos, no es solo un llamado más. Bien, no es un llamado más, es una necesidad para poder salvar vidas y traer la esperanza eterna. Pero hermanos, todos sabemos eso. Todos nosotros sabemos que el mundo lo que necesita no es plata, que el mundo lo que necesita no es que los países que están ahora mismo en guerra se reconcilien a través de un tratado de paz. Todos sabemos que lo que el mundo realmente necesita es a todo aquel que se dispone a aceptar el mensaje del Evangelio. Pero también sabemos que Cristo condenará eternamente el mensaje. En ese sentido, la teoría la tenemos clarita. O sea, la tenemos clara. Si alguien nos hace un examen, porque la tenemos clara. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que aunque la mayoría de nosotros entendemos el Evangelio, fallamos muy frecuentemente en predicarlo. Ese es el problema. El texto que acabamos de leer en 2 Timoteo, de lo que son los últimos días del apóstol Pablo. Ya Pablo estaba padeciendo su segundo encarcelamiento. El encarcelamiento que tuvo, ya él estaba claro de que de esta no salía. En el primer encarcelamiento, el Señor lo libró, pero él ya tenía claro en este segundo encarcelamiento que de allí ya no salía, que su inminente partida de este mundo estaba allí a la vuelta. Pablo se dispone a recordarle a su discípulo Timoteo acerca de ese llamado urgente que él tiene de proclamar. El punto, hermanos, es que así como Timoteo, cada creyente comparte este mismo llamado que tiene Timoteo, respaldados por la gracia de Dios, esa gracia que nos capacita, así como capacitó a Timoteo para llevar a es que implica esta tarea, porque predicar el Evangelio fielmente no es tarea fácil. Y hoy capacita con su gracia para que nosotros lo podamos hacer. En ese sentido, el texto que hoy leemos enfatiza tres aspectos de este sermón, tres aspectos claves de este llamado urgente a predicar el Evangelio. Número uno, es un urgente Dios, un urgente llamado que se hace para Dios. Número dos, es un urgente llamado que tiene mucha, no poquita,
Es un llamado que tiene mucha oposición. Y tercero, es un urgente llamado que será recompensado por Dios. Amén. Estudiando este texto de segunda de Timoteo, capítulo 4, y vamos a ir con el primero de esos 3 puntos. Quiero que leamos nuevamente los primeros 2 versículos del capítulo 4. Dice, ¿en presencia de quién? ¿De quién? Dígalo. En un día juzgará a los vivos y a los muertos. Cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, ¿qué cosa? Predica la palabra. Sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Hermanos, nosotros ejecutamos todos los días, en el día a día, que se vuelven rutinarias, que se vuelven ya paisaje, porque las hacemos todo el tiempo, sin mucha importancia, porque ya se vuelven como paisaje. No obstante, hay cierto tipo de responsabilidades que adquieren en que esas responsabilidades se ejecutan. Por ejemplo, Timoteo, en este caso, no debía perder de vista que esa misión evangelio se lleva a cabo, como dice este texto, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esa frase que Pablo le está colocando allí como preámbulo a esa misión no es porque él simplemente quiere adornar. Es que eso que él está diciendo implica algunas cosas que son muy contundentes. En primera instancia, implica un labor de carácter solemne. Es decir, que es una tarea que tiene que realizarse con mucha devoción y reverencia. Sea consciente de esto. Sin mérito alguno. Dios decide escoger seres imperfectos como nosotros. La tarea de predicar es otorgada a nosotros por el mismo creador del universo. Imagínese usted eso. Unos paco como nosotros, en comparación con Dios, quien es el creador del universo, y que Él decide de proclamar su palabra, no la mía. Mi palabra no vale nada. Su palabra me entrega esa misión a mí. Tremendo. Miren, desde el mismo Génesis, desde el mismo primer libro de la Biblia, el Génesis, está más que claro crear y transformar. Capítulo 1 del Génesis, versículo 1, en el principio Dios. Y Él habló y todo vino intermediarios, sin necesidad de que alguien hablara por Él. Él solito lo puede hacer, pero ha decidido como sus instrumentos. Yo te quiero poner una situación para que tú puedas captar mucho más lo tremendo de esto de imaginación, ¿verdad? Imagínate que eres uno de los tantos empleados de la empresa donde trabajas y de repente un día prominente, respetada, te confía a ti la responsabilidad de liderar un proyecto crucial para el futuro de esa empresa. Va a impactar tu vida debido a lo que representa la persona que te entregó dicha misión. O sea, el dueño de la empresa me está diciendo gran importancia para el futuro de la empresa. ¿Cómo te sentirías?
O sea, eso no es algo como que, ok, no. Dices, el dueño de la empresa me dijo que yo tenía que ser el líder de esto, pero ¿por qué me escogió a mí? Si habían otros compañeros que tienen años de... Y él decidió escogerme a mí. ¿Por qué? Yo no sé, pero es el dueño de la empresa. Sin duda alguna, en ti esa ordinaria a convertirse en algo extraordinario por la persona que te entregó la misión. ¿Sí o no? Esto, ok, tú lo terminas haciendo, pero se te vuelve una tarea del común. Pero que el dueño de la empresa venga y te lo diga, ya es otra cosa. Nos deberíamos asombrar al saber que es Dios mismo quien nos entrega una asignación. Así que no es cualquier usar personas como nosotros para proclamar su palabra, porque Él lo puede hacer solo, sin necesidad de nosotros. Implícitamente, también al demandar que se predique su palabra y no otra cosa, está Dios garantizando que el mensaje se pueda entregar de manera fiel, porque Él está muy interesado en que lo que se diga sea lo que Él ha más interesado que cualquiera de que lo que se predique sea lo que Él dice. Él nos va a dar las herramientas de manera fiel. Así que Dios nos envía a la misión y Él no nos envía sin herramientas para poder hacerlo, porque el mensaje se predique de manera fiel, porque nadie puede compartir de manera eficaz la palabra de Dios a menos que Dios compartir con ustedes un par de textos. Vamos a la carta de Efesios, capítulo 3, Efesios 3, versículos 7 y 8. ¿Ya lo tenemos? Dice Efesios 3, 7 y 8. Bueno, lo tienen en pantalla. Por la gracia y el gran poder, privilegio de servirlo, ¿cómo? Anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio. Pablo reconoce, ha sido su gracia la que me ha habilitado para poder transmitir de manera fiel su mensaje. Corintios, capítulo 15, versículos 9 al 11. Primera de Corintios 15, 9 al 11. No se acostumbre a la pantalla. 9 al 11. Dice, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a qué? A que Dios derramó su favor, gracia, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, es de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predican han creído. Amén. Hermanos, como iglesia fidelidad a su palabra es lo común. Creo que no escuchó, ¿verdad? Como iglesia, fidelidad a su palabra, tenemos una
la cual llevamos a cabo cuando predicamos el Evangelio a otras personas, cuando compartimos el Evangelio a otras personas. Hermano de esta iglesia, mi pregunta es, ¿qué está haciendo esta iglesia en este sector? Haciendo con esa tarea fuera de lo común que Dios nos ha delegado, porque esa es la tarea de la iglesia. Y hermanos, lo que hay es lugar, personas en este sector para Dios ha entregado. Dios lo puede hacer solo, pero Él ha decidido usar a su iglesia para... Visto en estos dos textos que acabamos de leer, su gracia nos habilita como creyentes para poder transmitirlo, para poder llegar y dar las palabras precisas para que Dios a través de esas palabras pueda quizás tocar el corazón de las personas a llegar a esos lugares y personas que dispongan a abrir sus bocas para predicar el Evangelio. Hermanos, como dice el título de este sermón, es un llamado urgente. Es urgente. No es como las metas que se ponen muchas personas, la famosa meta del gimnasio, ¿verdad? En esta temporada, puñuelos, y la gente dice, bueno, en enero voy al gimnasio, en enero me pongo a dieta. Llega enero y dice, febrero, este año, será el próximo año. No, predicar el Evangelio no se puede volver como ese tipo de metas. Ejecutemos ya, porque ¿quién nos garantiza que el día de mañana va a llegar a existencia? Hermanos, también esta misión, este llamado urgente de predicar el Evangelio, se hace para Dios, quien también se constituye, como dice el texto, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Y precisamente juzga a cómo reciba el mensaje del Evangelio que se está predicando. Quiero que me acompañe a Juan capítulo 3, Evangelio de Juan 19. Juan 3, 18, 19. Dice, no hay condenación para todo el que cree en que no cree en él, que dice, ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Que la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones, el hecho de entender que esta es una misión, una tarea que se hace delante de Dios y de Cristo Jesús, es entender también de este mensaje es el mismo que condena a través del mismo mensaje. Amén. Porque el mensaje de Dios en el Evangelio es salvo, pero todo aquel que lo rechace es condenado por el mismo que salva. En ese sentido, el juicio está por llegar, porque Cristo viene pronto. Amén. Y los que hayan muerto serán juzgados. Nadie
absolutamente nadie. Tú puedes decir que eres ateo, agnóstico, lo que te dé la gana, pero ese día puedo decir lo que me dé la gana, que yo no creo en nada, que yo creo en el aire, en el universo, no sé, en lo que me dé la gana. Pero ese día todos van a tener que doblar la rodilla delante de él. Nadie escapará del juicio si no ha nacido de nuevo. Nadie, absolutamente todos los que han rechazado a Cristo aparecerán delante del juez. Ya no será el cordero y se dejó flagelar y se dejó crucificar por su misión al Padre. No, todo aquel que rechace a Cristo va mismo en calidad de juez y como juez va a juzgar y su juicio será perfecto. Se pare delante de Cristo como juez, será condenado con justa causa porque será alguien que ha rechazado de esa situación. Pero también, hermanos, esta misión la hacemos para Dios al ser conscientes de que como único mensaje capaz de transformar y hacer crecer a las personas. Por eso Pablo en estos primeros 2 versículos le dice a Timoteo, te pido encarecidamente, predica, ¿qué cosa? Predica tu pensamiento, predica tus experiencias. ¿Qué tiene que predicar? ¿La palabra de quién? De Dios. El entender que es una misión que se entender también que estamos llamados a predicar su palabra porque es su palabra. Es la que no que la palabra cambie, es la que cambia a la gente. Es la única palabra que tiene esa capacidad. La mía no tiene ninguna capacidad. Mis palabras no pueden transformar tu corazón. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, de la predicación, salvar a los que creen. ¿A través de qué Dios salva? A través de la predicación. Hermano, esto conlleva, por un lado, la necesidad de mantenerse preparado, como dice el texto también, mantenerse oportuno, es decir, proclamando constante y diligentemente el mensaje divino, independientemente si siendo intencionales en aprovechar cada oportunidad que se presenta para compartir el evangelio. Pero por otro lado, también el mensaje, oiga bien, pueda abarcar diferentes necesidades de las personas, corrigiendo, reprendiendo, animando. Apuntamos con las escrituras el pecado en la vida de las personas, pero también orientamos hacia un cambio. No es coincidencia por eso, hermanos, que esta misión, este llamado, viene antecedido por la siguiente declaración en cuanto a la versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, que dice, toda la escritura, usted se lo sabe, para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos
para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y eso está versículos antes de hablándole a Timoteo acerca del valor de la palabra de Dios, porque es la única que es útil, es la única que puede hacernos ver lo que está mal. Predica la palabra de Dios, porque es la única que tiene esas características. Por eso tengo que mantenerme preparado, por eso tengo que capacitarme. La palabra de Dios. Amén. Y sí, Dios me habilita en su gracia para predicarla, pero al mismo tiempo es en ese sentido. Si tenemos esa misión de proclamar la palabra delante de Dios, delante de Cristo Jesús, porque hay muchos que piensan que es simplemente disponerse, me paro allí en la esquina de la casa. Hermano, si tú no estudias la palabra de Dios, si tú no escudriñas la palabra de Dios, es muy poco probable que eso. Entonces, sí, Dios nos habilita con su gracia, pero al mismo tiempo estamos llamados a prepararnos. Amén. Haces delante de Dios, delante de Cristo Jesús, ¿verdad? Y que nos deja ver que es una tarea fuera de lo común. Pero al mismo necesariamente va a tener mucha, pero mucha oposición. Y ese es nuestro punto número 2. Oposición. Leamos los versículos 3 al 5. Dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más. Irán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad y se irán tras los en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y todo el ministerio que Dios te dio. Hermanos, la conciencia de que vivimos en un mundo caído del pecado, la conciencia de que vivimos en un mundo caído que no da gloria a Dios, debe ser cada vez más notable en nosotros como creyentes. De que vivimos en un mundo que producto del pecado es un mundo caído que no da gloria a Dios. Y esto va a ser cada vez peor. De esta verdad, más apercibidos vamos a estar, no solo de la necesidad de predicar, sino de predicar fielmente el evangelio. Muchas personas que no le dan gloria a Dios cuando rechazan naturalmente el único mensaje que es capaz de salvarles. 3, versículos 1 al 5, unos versículos atrás. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Aquí Pablo hablándole a Timoteo que en los últimos días, que dice, vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. Es decir, entender que es una tarea pues que es solemne porque la hacemos delante de Dios, como ya lo vimos en el primer punto,
pero al mismo tiempo es una tarea que traerá mucha oposición, que no da gloria a ese Dios que nos ha encomendado esta labor. ¿Por qué? Porque es un mundo caído. Y el mundo caído, esas descripciones que acabamos de ver en este texto. Por eso, cuando se predica el mensaje, vamos a tener estas que están en este texto que claramente aman más su estilo de vida que a Dios mismo y no van a querer tener claridad en cuanto a eso. O sea, como iglesia, eso es algo triste, es algo que nos entristece, pero al mismo tiempo no debería sorprender. El hecho de que la gente que era tu amiga antes, ahora que te escucha hablar del Evangelio, te rechace, no debe sorprender. Es triste. El hecho de que te voten de la empresa porque tú no accediste a ser el torcido, aquel que hacía triquillo en la mesa, por no hacer el negocio sucio, te echaron, triste, pero no debería sorprenderte. ¿Por qué? Naturalmente el mensaje del Evangelio. Pero también es una tarea que representará mucha oposición. Maestros que enseñan un mensaje que ni salva ni transforma. En ese sentido, este es un mandato para el creyente de discernir, como dice allí en el texto, ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios. Juan capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan 4, 1. Dice, amados, no crean a todo espíritu, sino muchos falsos profetas han salido, ¿de dónde? Han salido al mundo. Hermanos, tenemos que hacer un ejercicio constante de discernir espiritualmente las cosas, requiriendo que los seguidores de las enseñanzas y doctrinas que encuentran alrededor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como también habrán falsos maestros entre ustedes, los cuales destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán ellos, el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicioso ni su perdición dormida. Este pasaje, hermanos, destaca la sutileza, oiga bien, la sutileza con la que filtrarse, presentándose de manera atractiva y convincente en la iglesia. Entonces, entender que es como iglesia tenemos que afinar nuestro discernimiento de lo que son enseñanzas bíblicas, de lo que no. No solamente es, porque hay claramente enseñanzas que son evidentemente heréticas. O sea, no hay que discernir mucho para entender que son falsas. A decir o a dudar de que el Evangelio de la Prosperidad es una cosa herética. Eso está totalmente claro. Pero hay otras enseñanzas que nosotros podamos discernirla. Pero vuelvo al mismo punto de ahorita. ¿Cómo vamos a poder discernir cosas que son cada vez más
La palabra. Y como estamos en un mundo caído, las herejías y toman cosas que tienen apariencia de piedad y las mezclan con falsa enseñanza. Y si yo no soy un creyente, Señor, me van a meter los dedos en la boca fácilmente. Y vamos a tener dentro de la iglesia cosas, actitudes, situaciones que se hacen en cosas que ni siquiera son bíblicas. Y yo estoy seguro que aquí nadie va a, si yo hoy sacara una bolsa y dije, seguro que ninguno me va a echar un solo peso ahí, porque yo creo que en eso estamos claros. Pero eso no es lo único falso que se predica en este mundo. Yo necesito tener claridad sobre esto también, porque hermanos, la habilidad en este mundo para mezclar algo que es verdadero con algo que es totalmente falso es asombroso. Iglesias que predican un mensaje que uno lo ve así, aparentemente se ve como, ay, pero, óyeme, ellos predican como sano. De la palabra, te das cuenta de que hay cosas que no están bien. Pero si yo no estudio la palabra, yo voy a terminar aplaudiendo cosas que no son. Tiempo, esto implica que como creyentes, como les dije, necesitamos crecer más y más en el conocimiento de la verdad bíblica. Gracia, medios de gracia, como el seminario Salmo 119, del que muchos de ustedes pues sé que han estudiado. Pero si no estudia el seminario, pues también. Amén. Sabiendo el desafío que esta tarea representa, entonces, pregúntate, ¿de verdad yo soy diligente en el estudio? Ustedes, primera de Pedro 3:15. Miren lo que dice este texto. En cambio, adoren a Cristo como el Señor. Acerca de la esperanza que tienen como creyentes, ¿qué dice? ¿Qué dice allí? ¿No está en la pantalla? Estén que siempre pueda. O el otro año, 2025. No, estén siempre preparados para qué? Para dar de los predicadores, esos que están ahí en el púlpito, esos que enseñan son los que siempre tienen que estar preparados para dar una explicación. No, allí no dice eso. Acerca de la esperanza que tienen como creyentes, no está diciendo, si ustedes como pastores, alguien les pregunta, tienen que estar listos, y tienen que estar listos, sí. Pero hay ¿cuántos creyentes hay aquí? ¿Quién tiene que estar preparado siempre? Todos, todos, todos tenemos que predicar el evangelio. No es solamente entrego un volante que hace parte, sí. No solamente es, no, yo nada más el día, todo el tiempo estamos predicando el evangelio y el mundo aún tiene preguntas que nosotros estamos llamados a responder. En el peor de los casos voy a terminar diciendo una cosa que ni es bíblica y va a ser peor. ¿Tú estás consciente de que predican herejías, sino que aún se traslada a otras esferas como las redes sociales, las escuelas y la sociedad en general? El mensaje del Evangelio es entender esto, es entender que en este mundo hay perspectivas, filosofías, enseñanzas. Predicar el Evangelio implica estar listo para dar respuesta a todas esas cosas.
Amén. Somos soldados al mismo tiempo a causa de esta misión. Estamos en medio de una batalla. ¿Cuántos sabían eso? Nosotros no estamos en una isla paradisiaca. Hay gran oposición a la verdad de las Escrituras. Y esto se va a poner peor. O sea, no soy profeta de malas noticias. Este mundo, ya Dios lo ha dicho, en los últimos días las cosas van a estar peor. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, pero tú debes mantener la mente de sufrir por el Señor. Amén. En la misma carta de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Párate. ¿Para qué? Para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Y en esa misma 24 sigue Pablo diciéndole, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Hermanos, la persecución y las dificultades que Dios nos ha llamado a hacerlo de manera urgente no deben desanimarnos, sino más bien fortalecer nuestro compromiso con el mandato de... Punto número 3, el Señor trae recompensa. Amén. Hemos entendido, número 1, que es una que Dios mismo es quien la delega y eso hace que sea una tarea fuera de lo común. Que al ser una tarea divina dada por Dios y al va a haber ¿qué? Oposición. Pero número 3, esa oposición no debe desanimarnos. Número 1, porque Dios va a traer recompensa. Amén. Y ese es nuestro punto número 3. Un urgente llamado que será recompensado. Dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. Ahora me espera el premio, la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, ese juez que va a condenar eso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. El testimonio de Pablo en estos versículos que acabamos de leer proporciona inspiración y un modelo a seguir en la tarea de predicar la palabra. Abre su corazón y nos revela sus sentimientos frente a lo que va a ser su muerte inminente. Esto es importante, hermanos. Va a morir de alguien que ya está en su lecho de muerte, suelen estar desprovistas de toda hipocresía y realmente reflejan con precisión lo que dice alguien cuando ya está muriendo. O sea, las últimas palabras, el último aliento que alguien tiene cuando ya sabe que se va, son palabras que están desprovistas de toda superficialidad. De hecho, hay gente que cuando ya se está muriendo pide perdón. Perdónenme por todo lo que hice. Última, ya hasta aquí llegué. Y lo último que yo voy a decir algo que es totalmente importante. No voy a... ¿O no? Y esto es lo que está pasando con Pablo aquí. Pablo ya va a morir, o sea, ya él sabe que lo van a buscar
Y entonces las últimas palabras que le va a decir a Timoteo son cosas que son trascendentales, importantísimas. Por con pinzas, hay que mirarlo muy bien. En este sentido, al final de su vida, Pablo está destacando, en estas últimas palabras, está destacando los siguientes: diligente en predicar, no solamente debido a la apostasía venidera, sino también porque la partida de proclamar el evangelio no se detuviera. Es decir, no podía ser que muerto Pablo ya no hay más nadie que predique. Se murió Pablo. Por eso Pablo usa sus últimas palabras, sus últimos momentos de vida para afianzar en Timoteo, terminando mi ciclo aquí, sé diligente en esto, porque esto va más allá de mí. Esto no se trata de Pablo, se trata de la misión. Esa misión no se puede limitar a las personas, no se puede limitar a alguien, no se puede limitar a un personaje. Predicar el evangelio debe trascender las generaciones, debe ser un legado que se sigue entregando a las futuras generaciones. En el que están escuchando, no sé si hay hombres de los que están aquí que están siendo inquietados al ministerio. Por ejemplo, hombres puntualmente que están siendo inquietados, así como quizás en su momento Timoteo lo fue, porque son el futuro de y a llamada fidelidad a su palabra, tiene de seguir expandiendo el evangelio aquí, porque la misión de predicar el evangelio no se limita a amarlo, no, trasciende. Y por eso la iglesia, todos tenemos que trabajar. Damos el evangelio en nuestro tiempo presente, pero también estamos siendo intencionales en que se levanten más personas. Personas que lleven la batuta de seguir expandiendo el mensaje del evangelio en este lugar. Porque ¿qué pasará? ¿Se acabó esto? No, porque esto va más allá de las personas, esto va más allá de este local. Preparación, una capacitación, de que haya un intercambio generacional, que estos niños que hoy están aquí crezcan y se interesen más adelante. Excepcional que Dios nos ha dado a todos nosotros como creyentes. En ese sentido, la iglesia, y hablo puntualmente de filial, esta iglesia debe ser permeada por la cultura del evangelismo. Esto tiene que ser una cultura, o sea, esto tiene que, tenemos que respirar esto. Así como tenemos que respirar el discipulado, de que las personas se discipulen, que el mismo tiene que ser parte de esto. Porque afuera hay gente que no le da gloria a Dios. Y Dios está interesado en que más. Y eso tiene que ser algo que nos ocupe, que nos inquiete, que estemos orando a Dios primeramente, Señor, la misión de predicar el evangelio a este sector, porque este es el sector en el que nos has plantado. Hay tantas personas que pasan. Ayúdanos a alcanzar a esas personas. Ayúdanos, si tenemos que ir allá al bulevar, si tenemos que ir allá afuera, no sé si en el centro. Dios, ayúdanos, porque y que sea algo que
intencionalmente estemos impregnando en los niños, en las futuras generaciones. Aquí, si Diego, mañana Dios no te tiene aquí, pues las futuras generaciones van a seguir ese legado. Eso es lo que pasa. Yo me voy a morir. Y esta misión no se limita a Pablo. No puede ser que se murió Pablo y ya, chao pescado. Se acabó la obra de... Pero también algo importante que Pablo nos deja ver aquí es que él hace uso de la metáfora de esa carrera que ha completado, como si fuera un atleta, y la comparación con una batalla que también usa allí. Pablo ilustra la dedicación y la tenacidad que son necesarias. ¿Has visto alguna vez una competencia de atletismo? No. Usted ve la dedicación, están compitiendo, además de la preparación previa, pero usted los ve entregados a esa misión. No importa si al final llegaron de... Se entrega a eso, totalmente. Y por eso Pablo usa la metáfora de la carrera, como si yo fuera un atleta. O ya he terminado la batalla. Un soldado es una persona que está entregada a esa misión, a esa batalla y a eso. Y Pablo usa esas figuras para mostrar algo, es la vida de servicio y fidelidad de Pablo se presenta como perseverar a pesar de las adversidades y terminar cumpliendo la misión que Dios ha asignado de difundir las buenas nuevas de salud. Se hace con desgano. Usted ha visto uno de estos atletas como que... Y aun cuando tú los ves que dicen, no, no va a llegar. Y dan como su último aliento, como si eso les pudiera ayudar a llegar de primeros. Y aún yo he visto gente en esas competencias que van muy atrás. Y uno dice, si yo fuera ese, ya, yo me hubiese ya desentendido. Pero no. Y no, y llegaron y son los últimos. Esa gente corre y se entrega como si fueran los que van liderando la competencia. Eso es entrega. Y Pablo está destacando eso. Yo fui un soldado, yo fui un atleta que se entregó. Quizás yo no era el que la gente, yo no era el más famoso, el más, no, yo me estaba entregando porque entendía que esto... Y así debe ser la iglesia. No importa si la gente no conoce el nombre de esta iglesia. ¿Qué importa el nombre de esta iglesia? De cuenta, yo me entrego a esto porque es la misión de mi vida. Dios me ha salvado para que yo pueda también proclamar. Y al final presenta Pablo en el versículo 8, Cristo como juez que traerá recompensa por la obediencia a este llamado. Actúa en nosotros como un estímulo adicional para aquellos que como soldados de Cristo enfrentan las penalidades del servicio con compasión y seriedad. El juez justo y galardonador recompensará todos tus esfuerzos. Promesa para todos los que perseveran en esta tarea, hermanos. Volviendo a la competencia de atletismo, el que llegó de séptimo con todo y que se esforzó. Cuando mucho, ay, qué chévere, mira qué esforzado, pero ya, porque el que le dieron premio fue el que llegó de primero. Pero en el Evangelio
No importa si tú no llegaste de primero, si tú no fuiste el que se esforzó más, pero te terminaste esforzando a pesar de las dificultades, pero a todos, porque Dios no dice, no es que el que más gente le predique, no, porque quizás en tu contexto quieras, sino porque es la capacidad que hay. Pero no importa si te esforzaste y fuiste valiente y te entregaste a la tarea de predicar. Y eso es la motivación para que nosotros podamos seguir adelante. Pablo se contempla como un atleta, pues esperando la corona de laurel del vencedor con la seguridad de que la va a recibir. Amén. Y es seguro que el galardonador nos va a dar la recompensa. Amén. Y termino con este texto. Hebreos capítulo 6, 10. Dice, y léalo bien, pues Dios no es injusto y no olvidará con él y cómo han demostrado su amor por él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Hermano, pero que al mismo tiempo es extraordinario. Somos portavoces del mensaje divino que cambia vidas. Mientras vivamos en este mundo, va a representar adversidades y sufrimientos, pero no será en vano. No será en vano. Al final de esta travesía, don grande en los cielos para su iglesia. Amén. Vamos a orar. Señor, no lo somos porque somos injustos, Señor, porque aún, Señor, quizás al escuchar estas palabras que reconocemos que no hemos hecho bien la tarea, pero aún así tú nos animas a que perseveremos en esta tarea. Por la misión, Señor, que tú has traído a este lugar, porque ya falta poco para que se haya plantado en este sector, Señor, y soberanamente tú has decidido que fuera así, Señor. En este sector, Señor, y que por alguna razón tú has decidido traer el Evangelio a este lugar, Señor, para poderles alcanzar. Sea una iglesia que crezca en el entendimiento de este llamado urgente que tiene, como lo tiene toda iglesia, que ayúdales a que puedan entregarse, disponerse, Señor, ser intencionales en aprovechar las oportunidades de predicar el mensaje, el único mensaje que salva. Dales, Señor, esa valentía que va a venir, Señor, como consecuencia de predicar el Evangelio. Que no les sorprenda que haya adversidad, que eso es así, pero que su mirada esté puesta en ti, en la recompensa, Señor, que tú has prometido sobre todos aquellos que son. Ayúdanos, Señor. Y aún oramos por aquellas personas, Señor, que viven en este sector, que aún no te conocen.